Herkese iyi akşamlar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir el día de hoy. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün size neden sonuç bağlaçları anlatacağım. Şimdi başlıyoruz. Entonces, el día de hoy voy a explicarles las conjunciones de causa y efecto. Me cuesta un poco hacer el cambio de idioma, entonces voy a enfocarme más a explicarles a ustedes en español cómo funciona esto, porque estar cambiando de un lado a otro me cuesta bastante. Entonces, básicamente, ¿qué son las conjunciones? Recordemos que las conjunciones son prácticamente las herramientas en el idioma que tenemos para conectar oraciones, ¿cierto? Para conectar oraciones, para hacer que una oración tenga más sentido al momento de expresarla. O algún argumento, cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, ya teniendo claro qué es una conjunción, ¿cierto? O podemos llamarlo también un conector. Entonces, vamos a empezar con este tema. Entonces, neden sonuç bağlaçları. Entonces, vamos a ver estas conjunciones. Dice que las oraciones que contienen tanto causa como el efecto del evento en sí mismas reciben el nombre de oraciones causa-efecto o de efecto-causa. Puede ser, digamos, primero la causa, luego el efecto, o primero el efecto y luego la causa. En estas oraciones hacemos las preguntas neden, nie, niçin, es decir, ¿por qué? ¿Cierto? ¿O para qué? Para averiguar la causa del evento, ¿cierto? En el idioma turco hay muchas conjunciones para expresar una relación causa y efecto. Entre las oraciones, a continuación, las más usadas. Por ejemplo, çünkü, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, çünkü lo hemos utilizado mucho. Y çünkü significa ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, el motivo, ¿por qué? Bu nedenle, ¿cierto? Bu yüzden, bu sebeple, dolayısıyla, bundan dolayı, isim y nedeniyle, ¿cierto? Isim, o sea, sufijo, perdón, sustantivo, el sustantivo, için, ¿cierto? Bunun için y olduğu için, que realmente tiene una estructura gramatical que se ve en B2, se llaman estos zarf fiiller, digamos, esto lo vamos a ver más adelante, porque la verdad es un poquito más avanzado para ustedes, pero igual les voy a dar unos ejemplos cómo funciona esto, por si llegan a verlo. Pero de igual manera, más adelante vamos a trabajar estos temas, porque por ahora estamos viendo temas básicos, temas de A1, A2, para luego poder ir avanzando más. Bueno, entonces, ya continuando, entonces empezamos con el primero. Çünkü, ¿cierto? Çünkü. El çünkü se utiliza en dos casos. El primero, para conectar oraciones de efecto causa. Es decir, por ejemplo, Fabián derse gelmedi çünkü uyuyakaldı. Fabián no vino a clase, ¿cierto? Porque se quedó dormido. Para responder preguntas de causa. Por ejemplo, Fabián neden gelmedi? ¿Por qué no vino Fabián? Çünkü Fabián uyuyakaldı. ¿Por qué Fabián se quedó dormido? Niçin para biriktiriyorsun? ¿Por qué estás ahorrando dinero? Çünkü ihtiyaçlarımı kendi paramla gidermek istiyorum. Porque quiero suplir mis necesidades con mi propio dinero. Esto es uno de los tantos ejemplos. Ya viendo otros ejemplos que tenemos son bu nedenle, ¿cierto? Bu yüzden y bu sebeple, ¿cierto? Pero primero, digamos, creo que sería más óptimo para ustedes si trabajamos unos ejemplos en cada uno de estos, si nos detenemos en cada uno de estos y vemos cómo funcionan. ¿Les parece bien? Tienen los micrófonos Sí, apagados. sí, está bien. Vale, sí, porque podemos ir avanzando con todos ellos, pero pues puede que les quede la duda. Entonces, qué mejor que aclarar la duda en el momento que es, ¿cierto? Entonces, tratemos de formar una oración con çünkü, ¿cierto? Tenemos que tener dos oraciones, una oración causa y una oración efecto. Por decirlo así, çünkü. Vamos con los ejemplos de çünkü. Turco.
Çünkü. Çünkü. Örnekler. Entonces vamos con los ejemplos. Por ejemplo, vamos a formar un ejemplo. Digamos que mm, bugün çok soğuk. Hava çok sıcak. Sıcak. Y vamos a decir çok terledim. Çok terledim. Hava çok sıcak y ¿cierto? Bugün hava çok sıcak y çok terledim. Entonces, ¿qué significa bugün hava çok sıcak? Hoy hay buen clima, No, mucho. no. Hoy hace mucha calor. Mucho calor. Ah, Hace mucho calor. çok sıcak, calor. Sí, hava çok sıcak. Hoy hace mucho calor o hoy Ama bugün çok, hava çok el- sıcak. el clima está muy caliente hoy. Está muy caliente, está muy cálido, ¿cierto? Está muy caliente hoy. O muy cálido. Estoy más casado con la palabra cálido. Entonces, çok terledim. ¿Mm? Çok terledim. Sudé mucho. Sudar, el verbo sudar, terlemek, sudar. Entonces, bugün perdón, escribí mal. Bugün hava çok sıcak. No sé por qué Por escribí. eso yo te decía que no me cerraba, Sí, ¿viste? no, sí, a mí también, pero es que como trato de pensar en los dos idiomas, se me pasan. Por eso Está también bien, no quiero hay la ayuda de problema. ustedes. Ojalá, digamos, si ven algo que les parezca raro, díganme. Como también es, digamos, para mí un punto positivo porque ustedes, si me dicen en qué parte me equivoqué, pues eso es indicio de que ustedes también están aprendiendo. Gracias. Entonces, vale. Vamos, entonces, bugün hava çok sıcak. Çok terledim. Entonces, ¿cómo podemos conectar con esto? Con çünkü. ¿Qué podemos decir? Ne diyebiliriz? Podríamos decir çok terledim, çünkü bugün hava çok sıcak. Correcto. Çok terledim. Çünkü bugün hava çok sıcak. ¿Cierto? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un conector aquí, ¿cierto? Una conjunción. Entonces, sudé mucho porque hoy hace mucho calor. Ujú. Y si se dan cuenta, estamos mezclando dos tiempos. Tenemos dos tiempos diferentes acá. Sí, ¿Vale? Vale, entonces, con estos ejemplos les queda claro cómo funciona el çünkü. sí. Sí. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con el siguiente. Ya teniendo claridad de cómo funciona el çünkü, entonces si ustedes recuerdan, una es la razón, ¿cierto? ¿Cierto? Esa es la razón. Y este es el efecto.
Sí, digamos, no, se llama efecto adquisivo, también le decimos sonucu, ¿cierto? Neden sonuç. Neden significa razón, ¿cierto? Causa, motivo. Sonuç significa efecto. Entonces, su causa y su efecto. ¿Ya ven cómo funciona? Sí. Bueno, vamos a continuar acá. Ahora, bu nedenle, bu yüzden, bu sebeple. ¿Cierto? Bu nedenle, bu yüzden, bu sebeple. Entonces, se utiliza para conectar oraciones causa-efecto. Por ejemplo, Fabian uyuyakaldı. Bu nedenle derse gelmedi. Fabián se quedó dormido, por esa razón no vino a clase. Hava yağmurlu, bu yüzden yanıma şemsiyemi aldım. El clima está lluvioso, por este motivo me llevé mi paraguas. ¿Cierto? O hızlı bir şekilde Ankara'ya varmak istiyorum. Bu sebeple tren bileti aldım. Quiero llegar rápido a Ankara. Por este motivo compré el boleto del tren. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente esto nos da una conexión entre la una y la otra, ¿cierto? Una relación causa-efecto. Entonces, ya viendo cómo funciona esto, vamos con los ejemplos. Ankara quedó mal escrito la parte de abajo. Así se escribe en español. Ah. No se escribe con K. Okay. No, así se escribe en turco. Okay. En español se escribe con C. Que hay gente que todavía lo mantiene con K, es otra cosa, pero normalmente en español se escribe con C. Por eso incluso el autocorrector hasta no me dice que está mal. Porque Okay. así se escribe en español. Çünkü entonces este es bu nedenle, bu yüzden y bu sebep. Fabián, Dime. bu sebeple significa lo mismo que bu yüzden. Sí, la verdad es que las cuatro de ahí, las tres de ahí, Ajá. perdón, las tres de aquí, estas tres formas Sí. significan lo mismo, Ajá. son lo mismo, vamos, prácticamente. Neden significa razón, ¿cierto? Sí. Dice prácticamente con esta razón, ¿cierto? Listo. Sí, Bu sí, yüzden, yüz significa rostro, cara, ¿cierto? sí. Entonces, de esta cara, es decir, digamos, desde este ángulo, por decirlo así, algo así, está Sí, queriendo sí, te decir. entiendo. Sí. Y bu sebeple, entonces sebep también significa motivo, ¿cierto? Motivo, razón. Entonces, con esta razón, es decir, en español lo decimos por esta razón, por esa razón, por este Sí, motivo, sí, por sí. esta circunstancia, algo así, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. Con gusto. Entonces vamos a hacer ejercicios con esto. Por ejemplo, denme oraciones, así, planteemos oraciones. ¿Qué oraciones podríamos decir? Causa y efecto. Ajá. A ver. ¿Mm? Los instrumentos de recolección Dime. los instrumentos de recolección son importantes ¿Mm? por ese motivo, porque sería así, porque recolectan evidencias. Ah, ok. No sé cómo se dirá en turco, pero creo que se dice así. Bueno, más o menos. Entonces, digamos, pero primero hagamos dos oraciones. Una, Ajá, los instrumentos de recolección. sí.
son muy importantes. Y la otra, los instrumentos de, Por eso permite, porque permiten recolectar evidencias. sí, de recolección permiten o ayudan, permiten recolectar evidencia. Bueno, vamos a ver cómo se dice. Voy a preguntarle a la profesora, pero no estoy seguro. Hocam, Evet Sabiha. bir şey sormak istiyorum. Yani mesela hani polisler mesela bazı bir vaka ya da bir olay olunca yani bazı aletleri kullanıyorlar. Bu aletler, yani aletlerin ismi ne? Yani koleksiyon aletleri mi? Araçlar söyleyebilirsin belki. Koleksiyon araçları mı? Araçlar ya da sadece araçlar. Öyle de söyleyebilirsin. Araçlar mı? Hı hı, evet. Bueno. Bueno, en este caso estamos hablando de araçlar, habla de herramientas. Bueno, araç significa más que todo como herramienta. Digamos como las herramientas. Yani toplama araçları oluyor mu? Evet, yani eşyadan mı bahsediyorsun? Evet, Sabiha? yani mesela bir polis yani mesela bir kanıtı Hı hı. buldu. O zaman yani özel bir Hı hı. aracı kullanıyor. Evet. Yani araç ya da kanıt. Evet, Araç. toplama Yani araçları onların adı. mı? Evet evet. Hı hı. Araç. Toplama araçları söyleyebilirsin. Evet. Ha, toplama araçları. Entonces los instrumentos o las herramientas, ¿sí? de recolección son muy importantes. Entonces, muy importante sería çok önemli. ¿Cierto? Çok önemli. Ahora, recolectar evidencia. ¿Cierto? Entonces, ahora decimos, los instrumentos de recolección, toplama araçları, permiten recolectar evidencia. Entonces, podemos decirlo de dos formas. Una entonces sería como permiten recolectar evidencia. Entonces, recolectar evidencia sería No. kanıt to sağlıyor. Hocam böyle bir cümle doğru mu? Evet. Evet Sabiha, doğru. Tamam. Yani düşünüyorum. Çünkü hani biraz farklı dedim ya, İspanyolca farklı ya, o yüzden. Hı hı. Digamos, sağlamak significa como distribuir, digamos, tiene muchos significados. Significa ordeñar, por ejemplo, ordeñar la vaca. También significa proveer. Y también en este caso significaría como permitir o ser de ayuda a algo, ¿bueno? A Y alguna proveer acción. también estaría, ¿Cómo? que proveer también serviría. Sí, Permite proveer evidencias. sí, pero pues digamos, es más adecuado recolectar. Bueno, Sí. sí, entonces permiten la recolección de evidencia, porque digamos, kanıtı toplaması sería recolección de evidencia. Ujú. Kanıtı toplamasını sağlıyor sería permite la recolección de evidencia. Nos permiten la recolección de evidencia. Bueno, eso es lo que significaría. Ahora vamos a conectar estas dos oraciones. ¿Quién quiere participar en esta ocasión? Digamos, ya tenemos las dos oraciones. Ahora debemos conectarlas. Recordemos una cosa. Esto, digamos, conecta oraciones. Causa, efecto. Primero debemos saber cuál es la causa. ¿Cuál es la causa?
recoger la evidencia. ¿Mm? Las causas, Eh, la importancia. La importancia. La importancia. Nos permite, la causa es la importancia. Perdón, la importancia es Los instrumentos. es el efecto, el motivo, el resultado, Claro. el efecto o resultado. Ah, Kanıtın toplamasını Es como al revés. Dime. Que es como al revés. ¿No? Entonces, toplama çok, araçları çok önemli. Ese sería Sonu- sería sonuç, significa resultado, ¿cierto? Ujú. Resultado. Digamos, llamémoslo más, ¿cómo se dice? Motivo, como razón y resultado, o algo así, ¿cierto? O sería una forma de sujeto y predicado, o sustantivo, adjetivo, algo así. Algo así. Sí, en este caso sería prácticamente, ese es el resultado, ¿cierto? Es muy importante. Ah, ok. Y la razón es esta, ¿cierto? Entonces, La razón. dime. No, nada. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos conectar las dos oraciones. ¿Cómo las conectaríamos? Entonces, sabemos que esta es causa-efecto, ¿cierto? Causa-efecto. Entonces, ¿cómo las conectaríamos? ¿Quién quiere participar? Por ejemplo, Malu. En turco. Pero en turco, Sí. espera ahí. So- Necesito razonar en 3 idiomas. Ujú. Toplama, araçları çok önemli. Toplama araçları Toplama araçları araçları çok önemli. kanıtın Ah, Al revés. çünkü kanıtın toplamasına çünkü sağlıyor. Aquí estamos utilizando bu nedenle. Bu yüzden o bu sebeple. ok. Digamos, mira lo que está Vale. arriba. Digamos, acabamos de ver esto, acabamos de ver esto, estamos viendo esto, por eso no estamos en çünkü. Estamos con bu Ay, nedenle. perdón. Ok. Salió. ¿Mm? Bu nedenle bu nedenle. Ay, estoy perdida, la verdad. Bu nedenle No, me perdí, no. Para mí çok estás önemli. con No necesitamos muy decir 2 importante. veces el mismo sujeto. Sí. Toplama araçları kanıtın toplamasını sağlıyor. Bu nedenle çok önemli. Que es muy importante. Los estudios por eso. ¿Qué estamos diciendo aquí? Burada ne diyoruz? Digamos, aquí podríamos decir bu yüzden, bu sebeple, sería lo mismo. Bueno, estaremos, Ok. no pasa nada, digamos, si decimos la una o la otra. Lo importante es saber cuál es la razón y cuál es el resultado de ello, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo lo traduciríamos al español? Instrumentos de recolección. Alguien más, por favor, me ayuda. Los instrumentos de recolección Sí. permiten recolectar evidencias porque son muy importantes. No. Por esta razón son no. Por esta razón Creo son Exacto. Entonces, los instrumentos Son de muy recolección importantes. son, permiten la recolección Evidencias. de evidencia. Por eso son muy importantes. Por eso Por eso Son- son muy por importantes. eso son muy importantes.
son importantes. Bueno, así de simple. Entonces, prácticamente, bu nedenle, ¿cierto? Bu yüzden, bu sebeple, ¿qué nos expresa? Nos quiere decir, entonces, por esta razón, por este motivo, por eso, ¿cierto? Eso es lo que nos expresan estos conectores. Entonces, ¿cómo aprendemos a utilizarlos? Simplemente uno tiene que saber identificar cuál es el motivo, cuál es la razón o el motivo de algo y cuál es su resultado, ¿cierto? Claro. Eso es lo que debemos tener claridad nosotros al momento de trabajar con estos conectores. Son muy importantes a la hora de leer textos, porque ustedes van a encontrar muchísimos. Y por eso les estoy dando a ustedes, en este caso, parte de los más importantes, de los más utilizados, porque hay muchos más, pero estos son los más utilizados. Los otros se ven con menos frecuencia y se irán aprendiendo a medida que uno va avanzando. Bueno. Ya teniendo entonces claridad de estos, vamos ahora con dolayısıyla. Bueno. Dolayısıyla. Entonces, dolayısıyla se utiliza para conectar oraciones causa-efecto. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Çok yağmur yağdı ve dolayısıyla beyzbol maçı iptal edildi. ¿Cierto? O podemos decir en español, llovió mucho y por ello se canceló el partido de béisbol. Otro. Fırtına dolayısıyla sana ulaşamadım. Ulaşamadı, perdón. Entonces, debido a la tormenta, no pudo contactarte. ¿Cierto? Acuérdense que ulaşmak significa contactar o alcanzar algo o alguien, ¿cierto? Ulaşmak. Entonces, en este caso, es como que no pudo contactarte. Digamos, a veces uno trata de llamar a alguien y no se puede, porque no hay señal. Entonces, fırtına dolayısıyla sana ulaşamadı. Bueno, entonces, veamos esto. Entonces, prácticamente, aquí nos está diciendo, prácticamente, dolayısıyla nos expresa un motivo, ¿cierto? Digamos, por la tormenta no pudo contactarte. También podríamos interpretarlo de esa manera. Bueno, hay muchas otras formas de interpretarlo. Digamos, yo aquí a ustedes les doy una de tantas formas de interpretarlo. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que expresa este conector. Bueno, esta conjunción. Dolayısıyla o tartışmanın hiçbir anlamı yok. Por lo tanto, esa discusión no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, a veces ustedes pueden encontrar un texto completo, un texto largo. Entonces, atrás de todo ello está el argumento. Y entonces dice, al final, dolayısıyla, ¿cierto? Entonces, por esta razón, por este motivo, por lo tanto, ¿cierto? Esta discusión no tiene ningún sentido. Entonces, para que vean cómo es que funciona, entonces a veces lo podemos utilizar al principio de una oración, porque seguramente atrás de esta oración se encontraba el argumento de esto. Bueno. Otro ejemplo. Başka bir örnek. Meşgulüm. Dolayısıyla yardımcı olamadım. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estoy ocupado, por ello no puedo ser de ayuda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, aquí, ¿qué hace prácticamente? Cuando ven que, digamos, por ejemplo, forma una oración, entonces si la va a conectar con otra oración, lo único que hace es colocar o ve, que es como, digamos, I en español, ¿cierto? Es la Y en español. O también pueden colocar una coma y luego dicen dolayısıyla, ¿cierto? Y conectan las dos oraciones. O también
a veces directamente, digamos, va el sustantivo, ¿cierto? Que escribe el motivo de esta oración, y a continuación colocan el dodeicila. Por ejemplo, aquí, debido a la tormenta, ¿cierto? Fortuna dodeicila, ¿cierto? Por ejemplo, vamos ahorita a ver, vamos ahorita a generar unos ejemplos, rápidamente, para que ustedes tengan mayor claridad de esto. Veamos, esto genera mucha confusión y es muy normal, ¿vale? No se preocupen si se confunden, ni nada de eso. Continuamos. Entonces, por ejemplo, Arabam Bozul. Arabam Bozul. İşe gelemedi. Entonces, ¿cómo podemos conectar estas dos oraciones? Primero, miremos las dos oraciones, ¿cierto? Miremos las dos oraciones. Démonos cuenta que esto es una relación causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Miremos primero qué significa cada oración para que ustedes tengan claridad. Araban bozuldu. ¿Qué significa? Para mi auto. Mi auto se averió. Sí. Se averió. Aran bozuldu. İşe gelemedim. ¿Qué significa? No No pude, pudo venir, no pude llegar o venir al trabajo. llegar. Ajá. O venir al trabajo. ¿Cierto? No pude llegar al trabajo. Entonces, ¿cómo conectaríamos estas dos oraciones? Acordémonos, dolayısıyla, ¿cierto? Dolayısıyla. Entonces, ¿cómo las conectaríamos estas dos? Araba bozuldu, Araban bozuldu. dolayısıyla işe gelemedim. Dolayısıyla işe dolayısıyla işe me quedo mal. Dolayısıyla ahora sí. İşe Gelemedim. gelemedim. Fabián, ¿y esto con qué frecuencia lo utilizan allá? ¿Sí lo utilizan? Mucho, en la universidad se ve muchísimo. Ok, O eso alguien no lo que había esté escuchado. explicando un tema largo, extenso, por lo general suele hablar así. Ah, ok. Se averió. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Mi carro se averió Sí, por esta razón o por este motivo no pude llegar al trabajo. exacto. Mi auto, voy a continuar con ese auto. Se averió Se rompió. por ese motivo, no pude llegar al trabajo. Al trabajo. ¿Cierto? Por ese motivo. Entonces, por este motivo, por este evento, digamos, por esta situación, ¿cierto? Van entendiendo entonces cómo funciona este dolayısıyla, ¿cierto? Sí. Hagamos otra oración sencilla con ese dolayısıyla y luego continuamos con el siguiente. ¿Les parece bien? Sí. Vale, entonces vamos a conectar dos oraciones sencillas. Por ejemplo, pensemos algo rápido. Los zapatos se mojaron. Por ejemplo, mis zapatos se mojaron, entonces A causa de la lluvia. Ahora sí, ayakkabılarım ıslanmak. Evet, ıslandı. Y el otro sería çok yağmur
yağmak. Entonces sería çok yağmur yağdı. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa esto? Mis zapatos se mojaron. se Ujú. mojaron. Llueve mucho. Llovió. Porque llovió mucho. Porque llovió mucho. Todavía no estamos diciendo el por qué, ni nada de eso. Ah, Eh, Llueve mucho. Entonces, ¿cómo podríamos conectar estas dos oraciones? Ayakkabılarını dolayısıyla De dolayısıyla. No, mentira. Sí, se puede decir por algo de Sila. Çok yağmur yağmur yağdı. Ah, Yağdı. yağdı. Dolayısıyla Perdón. kabilerim İzlanda. Ve dolayısıyla aa, yağdı, ıslandı. ¿Cierto? Llovió mucho, por ello mis zapatos se mojaron. Eso sería, ¿cierto? Entonces, Siempre se puede usar con el V, que sería el I adelante, o lo también se usar puede. Significado. Siempre utilizamos un separador, ya sea y o una coma. Ajá, perfecto. Vale, entonces esto es para que les quede claro, ¿cierto? Causa y efecto. Neden sonucu, ¿cierto? Neden sonuç.